Hermanos, una espiritualidad sólida es una espiritualidad tridimensional. Tiene largo, tiene ancho y tiene alto. Hemos hecho ya un comentario sobre la parte de largo, de la longitud. Largo alude a que tiene que ir desde lo profundo de nuestro corazón hasta la extensión de la tierra. Largo. Hemos visto que para eso es necesario que haya un impacto, pero se cumple la ley del impacto. Esa ley la han mencionado varios, especialmente se predica a los sacerdotes, pero vale para todos los servidores. Lo dijo muy claramente San Juan María Vianney cuando habló de la relación que debía existir entre la santidad del sacerdote y la calidad de vida espiritual de la grey a él encomendada. Eso quiere decir que si yo quiero tener un mayor impacto, la única manera es que Cristo tenga más impacto primero en mí. Y luego hemos comentado de una manera muy sencilla, ¿cierto? Muy práctica. Hemos comentado cuál es un modo de medir ese impacto. Entonces uno tiene que mirar cuáles son las decisiones que uno toma y si Cristo está en ellas. Uno tiene que mirar cómo gasta uno lo que tiene en términos de dinero, en términos de tiempo, en términos de pensamiento, en términos de fuerzas, talentos. ¿En qué gasta usted sus talentos? Los gasto en videojuegos. Paso 12, 15, 18 horas jugando con unos amigos alrededor del mundo. En este momento estoy en el nivel 38, son 40 niveles. En eso gasto mi tiempo, en eso gasto mi talento, en eso gasto mis pulgares. Pues no es que sea necesariamente lo más perverso del mundo, pero pregúntate si vale la pena que gastes tanto, pero tanto en eso. Entonces, ¿cómo eran las decisiones? Los gastos y la formación. ¿Qué formación ha recibido usted? ¿Qué formación está recibiendo? Todo el mundo se está preparando, está mejorando su nivel, mejorando. Y su fe cristiana, bien, gracias. No, formación. Bueno, eso es lo que alcanzamos a decir en este retiro con respecto al largo. 3 dimensiones: largo, ancho y alto. Vamos a pasar ahora a la parte del alto, la altura. Y luego culminaremos hablando del ancho. Hemos dejado de último ancho, porque ahí es donde toca hablar de los 2 motores. Hay un motor que se llama la ira. Técnicamente Santo Tomás lo llama apetito irascible. Hay otro motor que se llama el gozo, el disfrute, el deleite, el pasarla bueno, gozárselo. Eso se llama apetito concupiscible. Son los 2 motores que usted tiene. Una espiritualidad suficientemente ancha debe tener ambos motores. Si su motor es solamente de rabia, usted es un amargado. Si su motor es solamente de gozo, usted es un superficial. Si usted aprende a tener una espiritualidad que combina de ambas cosas, es decir, la alabanza y la militancia, vamos bien. Esas palabras hay que irlas teniendo por allá en el corazón. La alabanza y la militancia. La alabanza está muy relacionada con el gozo. Los que venimos de la renovación carismática, como es el caso de este servidor, hemos oído mucho de la alabanza, el gozo. Hay canciones que hablan del gozo. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba
donde no lo había. Poco de carismático ahí. Entonces, de eso hablaremos después, porque eso pertenece al... Ahora vamos a hablar del alto, la altura. En la altura hemos visto que por un fenómeno que nadie me ha sabido explicar satisfactoriamente, muchos autores de vida espiritual utilizan el número 3. Seguramente uno tiene que estudiar mucha teología de vida espiritual para que le aclaren por qué todos llegaron al número 3. No es una ley inexorable, porque cuando Santa Teresa de Jesús, que es gran mujer, gran doctora de la iglesia, habla de las moradas, son más de 3. O sea que ese no es un absoluto. Pero el número 3 sí es importante. La mejor manera de entrar a este tema es empezar por el número 1, porque son 3, ¿no? Entonces el número 1. Vamos a empezar por el primer escalón, o la primera etapa, o la primera edad, o la primera generación. Es que tiene distintos nombres. O la primera vía. Acuérdese que las palabras clásicas son vías, vía purgativa, vía iluminativa, vía unitiva. Esas describen el alto. Ya vimos el largo, ahora estamos con el alto, después vamos a hablar del ancho y así le queda una espiritualidad sólida. Bueno, ¿qué tiene de característico esa primera etapa? De lo que yo he podido estudiar, me he dado cuenta que la primera etapa se describe de dos maneras. En algún momento hay una línea descriptiva que la utiliza, por ejemplo, el Papa Benedicto, que la utilizan muchos movimientos eclesiales actuales. Haga de cuenta precisamente la renovación carismática, los cursillos de cristiandad. Hay una serie de movimientos que utilizan una terminología que es la terminología del encuentro. Y hay otros que describen esta primera etapa en términos de, ¿qué palabra utilizo? Vamos a poner temor. Encuentro y temor son dos palabras que se utilizan para describir esta primera etapa. La palabra temor no nos gusta, pero no la voy a quitar porque la palabra temor también tiene un cierto sentido. No hay que quitarla. Piense usted lo que le sucede a una persona que se da cuenta que su vida es un desastre. Piense usted lo que le sucede a una persona que de repente abre sus ojos y se da cuenta del daño que le está causando a su familia. Yo siempre cuento la historia de un hombre que fue un terrible alcohólico y él da su testimonio y él cuenta cómo salió del alcohol. Él acostumbraba a beber todos los fines de semana y una vez en una de sus espantosas borracheras quedó tendido en cualquier calle, dominado por el licor, y a la mañana siguiente la voz de un niño y la mano débil de un niño lo sacudía. Era su hijo. Papá, papá, tengo hambre. Este hombre en medio de su borrachera, todavía untado de su vómito, por supuesto, completamente deshecho,
con su ropa sucia en una calle, abre sus ojos y ve a su hijito llorando y diciéndole que tiene hambre. Y él se revisa los bolsillos y no tiene ni un centavo. Y se siente el hombre más miserable, el más desgraciado, la peor basura que ha tenido esta tierra. No tiene nada para explicarle a su hijo. No tiene cómo explicarle el hedor de su aliento. No tiene cómo explicarle lo sucio de su figura. No tiene cómo explicarle por qué está ahí y por qué no hay un pan en la casa para comer. Entonces este señor siente indignación, siente asco, pero siente también como una especie de relámpago en su conciencia. Y él se pregunta, ¿hasta dónde voy a llegar? Por Dios, ¿qué más me tiene que pasar? ¿Hasta dónde tengo que caer? ¿Qué más tiene que pasar en mi vida para que yo deje esto? Entonces él siente que hay un enemigo en su vida, un enemigo que se está tragando, devorando su salud, que está acabando su matrimonio, porque esa esposa ya le habla de separación. Él ha perdido toda autoridad frente a los hijos. Él siente que lo está perdiendo todo, que ha perdido la dignidad, que ya ni siquiera parece un ser humano, ya se porta como si fuera un bulto de basura, o así piensa él. Entonces él se pregunta, ¿cuál es el valor de su vida? Y él se pregunta, ¿para dónde va su vida? Y siente horror, porque él sabe que ese mismo niño, ese mismo hijo, que en ese momento tenía menos de 10 años, ese mismo hijo muy pronto se va a ir de la casa, o muy pronto lo va a agarrar a golpes, porque ese hijo ya no se va a aguantar que el papá borracho llegue a la casa y pretenda gritar, y pretenda exigir, y pretenda incluso golpear a la esposa. Ese hijo, en unos pocos años, no se va a aguantar eso. Se enfrentará con lo que sea para vencer a ese borracho desgraciado que es el papá. Eso es lo que él siente. Entonces, él muchas veces ha prometido, no, yo voy a dejar esto, yo voy a cambiar. Lo ha dicho muchas veces, pero esta vez, la imagen que ahora le persigue como si fuera un fantasma, la imagen de su hijo llorando de hambre, de tristeza y de rabia, ese abrir los ojos en medio de la borrachera y el más terrible dolor de cabeza, y ver al hijo que llora y tocarse la ropa y no tener ni $1, eso es algo que él ya no puede olvidar. Eso es algo muy fuerte, es algo que le impacta. Y entonces él toma decisiones fuertes. Muchas veces le han hablado de Alcohólicos Anónimos, muchas veces le han hablado que la única solución para la persona adicta al alcohol es evitar absolutamente todo licor. Muchas veces sus amigos que ya han salido de la borrachera le han explicado, mira, a los que nos gusta el trago,
debemos entender que una copa es una borrachera. Ahora él ya se lo toma en serio. Ahora él se da cuenta que efectivamente así es. Y empieza a tomar decisiones. Él quiere recuperar su familia. Está empezando un camino. Primera fase, primera etapa, primer escalón. Está empezando un camino. ¿Qué es lo que él siente? Que tiene que limpiarse. Tiene que limpiar su cuerpo que está intoxicado. Tiene que limpiar sus amistades porque está rodeado de borrachos. Tiene que limpiar su agenda que tiene amplios espacios para la embriaguez. Él tiene que limpiar su agenda, su calendario, su cuerpo. Tiene que limpiar su imagen porque él ha perdido todo respeto de sus hijos, todo. ¿Cómo se dice limpiar? Limpiar a fondo, ¿cómo se dice en latín? Se dice purgare. De ahí viene purgatorio. Es el lugar donde se limpian aquellas faltas menores que muchos difuntos tienen. Entonces, ¿qué es la vía purgativa? Es aquella primera etapa de la persona que se da cuenta de la gravedad del pecado, declara al pecado a su enemigo, porque se da cuenta que ese enemigo es capaz de destruirlo. Esa frase es importante, tan importante que si la persona no se ha dado cuenta de que el pecado lo puede destruir, no le declara la guerra al pecado. Y si no le declara la guerra al pecado, el pecado sigue. Porque el pecado no sale solo. Al pecado hay que sacarlo. Si yo fuera usted, escribía esa frase: el pecado no sale, hay que sacarlo. Y la única manera de sacarlo es declararle la guerra. Y la única manera de declararle la guerra es darse cuenta que o se queda él o me quedo yo. Pero no hay espacio para los dos. Entonces, la vía purgativa empieza con esa profunda resolución. Una resolución que tiene su origen próximo en la voluntad humana marcada por el horror. Y si quieres poner temor, también está bien. ¿Por qué? Porque este tipo, el que les cuento, él se da cuenta. ¿Esto para dónde va? ¿Para dónde va? ¿Qué va a pasar con mi hijo de aquí a un tiempo? ¿Qué va a pasar con mi hija? De hecho, la hija es mayor que ese niño que fue a buscarlo. Él se pone a pensar: mi hijo de 8 años, andando por la calle, atravesando calles, encontrándose con quién sabe cuántos borrachos y cuántos peligros, preguntando: ¿han visto a mi papá? Ese recuerdo le golpea. ¿Y si le hubiera pasado algo a ese niño? Si lo roban, si lo atropella un carro, si se muere mi hijo y yo tendido por allá borracho en cualquier calle, yo me enloquezco de dolor de saber que yo fui la causa. Entonces, la vía purgativa es la primera etapa. Esa primera etapa está marcada por una guerra contra el pecado. Si no se le ha declarado guerra al pecado, no hemos avanzado mucho. Yo destaco esto porque a veces hay avances que son avances en falso. Cuando una persona tiene una fractura
La principal preocupación en la recuperación es que en el momento de soldarse el hueso, se suelde bien y en firme. Porque a veces puede parecer que ha pegado bien y no pegó bien. Entonces hay conversiones que son falsas, hay conversiones que son a medias, hay conversiones que son aparentes. Una característica de una conversión real se llama guerra contra el pecado. Es decir, una claridad de que yo tengo un enemigo a muerte. Y se llama enemigo a muerte porque me quiere matar. Entonces, o mato al pecado o me mata él a mí. Si una persona no ha llegado a ese punto, hermanos, posiblemente no hay verdadera conversión, ni hay verdadera etapa. La persona posiblemente está en el ciclo del libro de los jueces. ¿Cuál es el ciclo del libro de los jueces? Respuesta. Si usted mira el libro de los jueces, usted se da cuenta que el pueblo de Dios entró en un ciclo. ¿Que consistía en qué? En que cuando ellos estaban bien, se olvidaban de Dios. Cuando se olvidaban de Dios, sus enemigos, los filisteos, los atacaban. Cuando se veían humillados por los filisteos, invocaban a Dios. Dios les enviaba un líder. Esos líderes son precisamente los jueces. Y con el auxilio de ese líder, vencían al enemigo y otra vez estaban bien. Pero cuando ya quedaban bien, se olvidaban de Dios. Los filisteos atacaban, invocaban a Dios. Dios les mandaba un juez y estaban bien. Pero cuando estaban bien, se olvidaban de Dios. Cuando se olvidaban de Dios, los filisteos atacaban. Entonces ellos llamaban a Dios y Dios les enviaba otro juez. Entonces estaban bien. Pero cuando estaban bien, se olvidaban de Dios. ¿Sigo? Eso se llama la rueda del libro de los jueces. Escriba por ahí en alguna parte, para eso tienen hartas hojas, escriba por ahí. Eso se llama la rueda del libro de los jueces. Entonces, una falsa conversión, ¿cómo es? La falsa conversión es como la rueda del libro de los jueces. Por ejemplo, para el caso del borracho. ¿Cómo es la falsa conversión para el borracho? Qué vergüenza esa borrachera, qué mal que me siento, no vuelvo a tomar, qué cosa tan horrible. Pero ya me recuperé, ya me siento despejado, ya comí ensalada 2 días, ya tomé agua, ya no estoy tomando bebidas azucaradas, ya no estoy fumando, ya comí otra vez lechuga. Ya estoy saludable. Hombre, yo creo que ya me merezco un traguito. Ese es el círculo del libro de los jueces. Estaban bien, se olvidaban de Dios. Los atacaban los filisteos, llamaban a Dios. Dios les daba a un juez, quedaban bien, se olvidaban de Dios. El círculo. Yo creo que hay varios aquí que nos parecemos al libro de los jueces. Entonces había un muchacho que fue a confesarse. Le dijo al padre: Padre, yo sí me quiero confesar, pero no me quiero confesar.
¿Por qué dice eso, joven? Porque otra vez voy a confesar lo mismo. ¿Ve? Estaba en el libro de los jueces, en el círculo del libro de los jueces. Otra vez lo mismo. Entonces le dice el padre, usted quiere un método para que no tenga que volver a confesar eso. Ay, sí, padre. No lo vuelva a hacer. No lo vuelva a hacer y ya, solucionado el problema. O como decía el otro, si no quieres que se sepa, no lo hagas. Que sencillo, no lo hagas. Y eso sí que vale para Internet. Acuérdese que Internet tiene memoria. Todo lo que usted haga en Internet, todo se va a saber. Todo se va a saber. Lo va a saber su tía. Todo lo va a saber. La tía lo va a saber todo. La tía le contará a la mamá. La mamá a la suegra. Bueno, entonces, hay un círculo. Ese círculo se llama el círculo del libro de los jueces, también conocido como el círculo de la falsa conversión. ¿Cómo sale uno del círculo de la falsa conversión? En el momento en el que uno le declara la guerra al pecado. Guerra abierta, total, permanente y a muerte. Si no es así, no funciona. Entonces, frases de los santos. ¿Qué decía, por ejemplo, Santo Domingo Sabio? Ese sabio se escribe con B corta. Santo Domingo Sabio murió muy pequeñito en edad, pero muy grande en virtud. Tendría unos 15 años cuando murió. Frase de Santo Domingo Sabio: primero morir que pecar. Guerra a muerte contra el pecado. Sin la guerra a muerte contra el pecado no hay verdadera conversión. Lo que hay es el círculo del libro de los jueces. Estaban bien, se olvidaron de Dios. Los atacaron los filisteos, llamaron a Dios. Les envió otro juez, estuvieron bien, se olvidaron de Dios. Círculo del libro de los jueces, que se llama el círculo de la falsa conversión. Es una conversión pero en falso. Entonces, la verdadera conversión, ¿dónde empieza? Empieza cuando la persona le declara la guerra al pecado. Cuando usted le declara la guerra al pecado, usted entra en lo que se llama la vía purgativa. Vía purgativa, ¿qué quiere decir? Que usted está resuelto a limpiar su vida. A limpiar su vida. Tiene que salir de mi vida. Esto tiene que salir de mi vida. Lo que le pasó a ese señor, no más, es que no puede haber más, no puede haber más, no puede haber más. Le declaró por fin la guerra al pecado. Porque él siempre era con una sonrisita. Hombre, sí, a veces a uno se le va, tú sabes, se le va, tipo así un poquito costeño, ¿viste? Entonces se le va un poquito, un traguito de más, un traguito de más fue que amaneció vomitado, robado, y tuvo que irlo a despertar el hijo. Entonces, esa escena del hijo que fue a despertarlo, fue la escena que lo sacó a él de la mentira. Porque él estaba creyéndose una mentira, y la mentira era, no, el problema no es tan grave, yo lo manejo. Hombre, déjame, yo lo manejo. Yo sé cómo manejo lo de mi trago, yo tengo mi estilo, yo manejo mi trago. Mientras usted está con la frasecita, yo lo manejo, que también la aplican algunas novias con los novios, no, yo lo manejo. No, yo lo manejo. Y yo lo manejo, es que eso acaba en tragedia, porque luego está él manejándola a ella para llevarla a la clínica del aborto. Esa es la tristeza. Esa es la tristeza. Entonces, mientras uno está con la frase tonta de que yo lo manejo, mientras uno está con que hombre no es tan grave, mientras uno está con que no seamos fanáticos, mientras uno está con que, hombre, yo tampoco voy a exagerar. Cuando uno está con esa tontería, círculo del libro de los jueces, que es el círculo de la falsa conversión. Entonces tiene que haber un momento de guerra a muerte contra el pecado.
Pero la guerra a muerte contra el pecado no por casualidad se llama guerra a muerte. ¿Por qué se llama guerra a muerte? Porque he tomado conciencia de que o yo lo mato o él me mata. ¿Cómo así que él te mata? Sí, te mata. Mata tu salud, mata tu cuerpo, mata tu matrimonio, mata tus hijos. Te está matando a pedazos. La droga te está matando a pedazos. El juego te está matando a pedazos. La pornografía te está matando a pedazos. Entonces, mientras tú no le declares la guerra a muerte, no va a funcionar. Y ahí, cuando se declara la guerra a muerte, viene la vía purgativa, que es el deseo de limpiar. Entonces, por eso, un consejo que no es mío, porque ustedes ya saben, lo mío no es tratar de ser original, yo trato de recoger y de difundir. Entonces, un consejo muy bueno que han dado muchos sacerdotes, especialmente gente que trabaja con la juventud, aunque el problema de la pornografía no es solo de la juventud, una cosa que siempre le dicen es, usted tiene que borrar, hacer desaparecer, sacar de su casa, destruir todo aquel material pornográfico que usted tenga. Usted no puede salir de la pornografía y tener ahí almacenado un disco duro con no sé cuántas películas puercas de estas. Usted no puede tener eso. Usted no puede salir del alcoholismo, pero tener ahí un barcito. Es un barcito decorativo. Decorativo no. Es un altar de muerte que le está destruyendo a usted. Estamos hablando de la persona adicta. Una persona que no tiene esa condición, pues no va a tener ese problema con el alcohol. Puede que tenga otros. Entonces, guerra a muerte. ¿Por qué la guerra decimos que es guerra a muerte? Porque o lo mato o me mata. Si usted no ha llegado a ese punto, seguramente usted se encuentra en una cosa que se llama el círculo del libro de los jueces. Y ahí está dando y dando vueltas, dando y dando vueltas. Pero póngase a pensar esto, para que me entienda la palabra temor y para que entienda muchas cosas de la Iglesia Católica. Póngase a pensar este pequeño detalle. Fíjese la frase que hemos utilizado, o yo lo mato o él me mata. Si usted toma en serio esa frase, quiere decir que usted se da cuenta que eso, ese pecado, llámese esa adicción, ese adulterio, esa mentira, eso lo está llevando al abismo. Si usted no siente temor y horror del abismo al que lo está conduciendo el pecado, usted nunca le declara la muerte al pecado. Le repito esa frase. Si usted no siente conciencia, temor y horror del abismo al que lo está llevando el pecado, usted no sale del pecado. Porque usted considera que es normal. Soy un tipo normal, lo normal. De vez en cuando, hombre, unos traguitos que uno se toma. Hombre, de vez en cuando, cachito de marihuana. Hombre, de vez en cuando, una aventurita que uno tiene por ahí. Tú sabes, uno es hombre. Entonces a veces uno necesita, ¿sí me explico? Uno necesita. Mientras tú estés en esa tónica, mientras estés jugando al manoseo con el pecado sigue jugando contigo. Nadie puede jugar con el pecado sin que el pecado primero juegue con él. Escriba esa frase que le conviene. Esa frase se inspira en muchas predicaciones del Papa Francisco. Nadie puede jugar con el pecado sin que el pecado primero juegue con él. Tú crees que tú estás jugando con el pecado. No, señor, es el pecado el que está jugando contigo. Por eso se necesita una dosis de temor. Y por eso los antiguos predicadores insistían mucho en las consecuencias del pecado, incluyendo el infierno. El infierno. No parece que sea la mejor idea. No es necesario estar hablando a cada rato del infierno.
Hay que recordar la existencia del infierno, pero no es necesario que a cada paso estemos insistiendo en el infierno y el infierno. Lo que sí debemos recordar es que el pecado no viene a nuestra vida como un pasajero, sino como un tirano, y viene a quedarse. El pecado viene a quedarse. Y a quedarse para siempre. Y acuérdate la frase que dijimos antes. Él no sale. Toca sacarlo. No sale. Entonces, para esa primera etapa, para esa vía purgativa, el temor es importante. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido temor? En el sentido de tomar conciencia de que el pecado verdadera y realmente destruye mi vida. Si yo no tomo conciencia de eso, yo estoy en el manoseo y yo creo que yo estoy jugando y resulta que están jugando conmigo. Y resulta que están jugando conmigo. Entonces es importante. Ahí tenemos por qué la palabra temor. Pero curiosamente hay otra aproximación a este mismo tema de la primera etapa, que es la palabra que utiliza el Papa Benedicto. ¿Es la palabra? Ya se les olvidó. Ay, Dios mío, yo mencioné al Papa Benedicto, les dije cuál era la palabra del Papa Benedicto. Yo les dije, el Papa Benedicto utiliza una palabra. Ah, entonces sí, ¿no? Por favor, rebájenle a ella la cuota. Claro. ¿Y la palabra encuentro quién la utiliza? Benedicto. Benedicto, esa palabra la utiliza mucho él. Y él dice que la vida cristiana empieza no por una idea, no por un plan de transformación personal o social. La vida cristiana empieza por ¿un qué? Diga duro, señora. Por un encuentro. ¿Encuentro con quién? Con Jesucristo. Entonces, las dos palabras claves son temor y encuentro. Temor, ¿por qué? Porque me doy cuenta de que de verdad, ¿qué quiere decir? Hombre, que no es porque lo diga mi papá, ni porque lo diga el cura, ni porque lo diga, por ejemplo, el diácono. No es porque lo digan otros, es porque yo me he dado cuenta que el pecado, ¿qué pasa con el pecado? Me mata. Si yo no me he dado cuenta de eso, yo estoy en el manoseo y en el círculo, y estoy ahí con que estoy básicamente como el Chapulín Colorado. Sí me convierto. Ya casi voy a dejar el trago, ya casi, ya no falta nada. Ya casi voy a dejar. Entonces, hermanos, la palabra temor es clave, porque la palabra temor es el descubrimiento de que el pecado de verdad me mata. No es porque lo digan otros, es porque yo sé, es porque yo tengo conciencia de que el pecado me mata. Yo tengo plena conciencia de que el pecado me mata. Eso es indispensable. Indispensable. Pero si yo me quedo solamente en el temor, si yo me quedo solamente en que el pecado me mata y en que mi vida es una desgracia, yo puedo caer en estas dos palabras que son muy peligrosas: la desesperación o el cinismo. La desesperación, en el peor de los casos, lleva ¿a qué? Al suicidio. Y el cinismo lleva ¿a qué? A que sí, yo lo hago. ¿Y qué? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el problema? Ese es el cinismo. Entonces, para que el temor, ¿qué significa aquí?
la conciencia de que el pecado de verdad me destruye y el pecado está en mi vida, para que el pecado no me conduzca a la desesperación o al cinismo, ¿qué se necesita? Se necesita la otra palabra. ¿Qué es la palabra? Encuentro. Y resulta que el encuentro con Cristo es la experiencia misma de la misericordia. Es la experiencia misma del amor. Encontrarme con mi Señor, encontrarme con Jesucristo, es encontrar el manantial de la bondad. Es encontrar a aquel que me comprende mejor de como yo me comprendo. Es encontrar a aquel que se ha declarado a favor mío. Es encontrar a aquel que está dispuesto a llevar mi carga, la que yo ya no podía llevar. Es encontrar a aquel que tiene bálsamo para mis heridas. Es encontrar a aquel que puede cicatrizar lo más profundo de lo que duele en mi alma. Entonces, la vía purgativa es cierta, pero lo malo de esa terminología es que le falta enfatizar el aspecto de la misericordia. Claro, la vía purgativa indica algo que es cierto, y es que la persona siente que tiene que limpiar su vida. Totalmente cierto. Pero no la va a poder limpiar solo. Necesita del auxilio del Señor. Entonces, ¿cuáles son las características de la vía purgativa? Una conciencia profunda de la realidad del pecado. Una conciencia profunda de la gravedad del pecado. Gravedad que llega hasta el punto de que esto me mata. ¿Y qué más tiene esa vía purgativa? Una guerra a muerte contra el pecado. Es posible que uno caiga, porque el salto a la santidad, pues seguramente no se va a dar de un solo brinco. Pero hay una guerra ya contra el pecado. Y junto a eso, ¿qué hace falta? Encuentro. El encuentro con la persona de Cristo. Y cuando llega el encuentro con la persona de Cristo, ya la situación es otra. Cuando ya llega el encuentro con la persona de Cristo, entonces ya siento perdón, sanación, liberación, pero también siento fuerza interior, esperanza, futuro, camino. Ya siento que soy valioso. Puso su mirada en mí. El Señor ha puesto su mirada en mí. Y cuando yo siento su mirada en mí y veo que Él encuentra en mí lo que yo ni siquiera había podido ver, cuando yo veo la manera como Él reconoce mi historia y la acepta, que Él me acepta, que Él me abraza, que Él me ama. Cuando me doy cuenta de eso, entonces, junto a ese temor que tenía, ahora surge otra cosa. Alegría, consuelo, esperanza, agradecimiento. Entonces, la vía purgativa tiene esos elementos. Por una parte, tristeza, vergüenza, temor. Pero por otra parte, amor, agradecimiento, una sensación indescriptible de dulzura. Esto cambia de una persona a otra y esto cambia de una espiritualidad a otra. Hay personas que son o somos un poco más emocionales. Otras personas son un poquito más racionales, vamos a ponerlo de esa manera. Pero aún la persona más racional del mundo
Y la persona así más intelectual y preparado, y aún esa persona tiene que ser capaz de derretirse de amor. Fíjate la frase que dijimos. Hay dos frases que son claves en esta etapa. Una frase es: si no has descubierto que el pecado te mata y es tu enemigo, estás en el círculo. Estás en el círculo del libro de los jueces. Pero, un momento, ese es un descubrimiento, pero hay otro descubrimiento. Si no has descubierto el amor en el encuentro con Cristo, tampoco hay vía purgativa. O sea que en la vía purgativa tienen que darse las dos cosas. Tiene que darse la conciencia de la gravedad del pecado que me mata y al que yo le declaro la guerra a muerte. Pero tiene que darse también la dulzura de ese amor. Entonces me pregunta alguien: ¿y cómo se sabe que una persona se ha encontrado de verdad con el amor de Jesús? Bueno, te voy a contar unos 3 síntomas, porque es bueno tenerlos claros. Primero, una sensación de ser perdonado y amado. Una profunda y dulce sensación de ser perdonado y amado. Que para nosotros católicos, y esto debemos pensarlo como norma general, está ligado al sacramento de la confesión. Esa experiencia de ser dulcemente, intensamente, irreversiblemente, infinitamente perdonado y amado. Por más que usted me diga: no, yo soy un poco intelectual, soy un poco seco, soy seco, un poco frío. Por más seco, por más frío que sea usted, dígame usted qué sintió cuando empezó su camino espiritual. Hombre, yo sentí que era como que era el paso que tenía que dar. Ay, no. Así no me sirve. Eso es como si yo le preguntara: ¿usted qué sintió en el momento en el que aquel hombre le propuso matrimonio? Hombre, yo sentí que era algo adecuado. Adecuado. O sea, la propuesta de matrimonio te hizo sentir que era adecuado. Imagínate cómo empieza ese matrimonio. Le queda a uno mucha duda, ¿no? Pero usted sintió como emoción, sintió como alegría. ¿Qué sintió cuando le dicen que se van a casar con usted? ¿Usted qué sintió en ese momento? No, me pareció que era una persona correcta. Usted no le cree a una persona que hable así. Por más frío que sea usted, por más seco, intelectual, racional, escéptico, tiene que haber un momento en el que usted sienta una dulzura de amor, una dulzura de perdón, algo que es inmenso, irreversible, irrevocable, infinito. Si usted no ha llegado a esa experiencia, me perdona, pero en inglés dicen back to basics. Devuélvete al principio, hermano, back to square one, devuélvete al principio, así no es. Así no es. Si no has tenido esa experiencia, la necesitas, hermano, la necesitas. Porque solo el que ha tenido esa experiencia, es capaz de transmitir fuego. Imagínate esa mujer que te digo que cuando le propusieron matrimonio sintió que era adecuado, porque era un hombre correcto. Imagínate esa mujer dando una catequesis sobre el matrimonio. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Si no hemos tenido una experiencia intensa, dulce, avasalladora, profunda, infinita de amor, ¿qué vamos a transmitir?
entonces la evangelización nace muerta. Es una evangelización que nace muerta. Esa es la realidad. Bueno, vengo a decirles que en general es conveniente convertirse. Pienso que es algo que le puede servir a alguien. Permiso. No, hombre, qué evangelización ni qué nada. Tú tienes que estar ardiendo de amor. Entonces, primer síntoma de que sí te has encontrado una certeza de ser inmensamente perdonado y amado. Segundo síntoma que muestra ese encuentro, una incapacidad para expresarlo en palabras. Si no te ha pasado que te hayas quedado sin palabras, posiblemente el encuentro fue muy pobre o no se ha dado. Eso también pasa. Es necesario que haya esa hermosa experiencia de quedarse sin palabras. Que en el fondo eso es lo que significa el don de lenguas cuando sucede. El don de lenguas no hay que idolatrarlo, pero tampoco hay que despreciarlo. Cuando sucede el don de lenguas, ¿qué es el don de lenguas? Es simplemente eso, quedarse sin palabras. Tener que hablar y no tener las palabras para expresarse. ¿Qué significa quedarse sin palabras? Significa que la dimensión de lo que estás viviendo es más grande de lo que tú mismo puedes decir. Eso es quedarse sin palabras. Tercer síntoma, necesidad de compartir, necesidad de contarlo. Como cuando una muchacha se enamora. Resulta que ella estaba muy interesada por allá en un muchacho llamado Rigoberto. Y entonces ella con su Rigoberto, pero Rigoberto no se sabe si tenía como otro afecto, si Rigoberto estaba por allá interesado, quién sabe en quién. Y resulta que no. Resulta que el tal Rigoberto también estaba interesado en ella. Esto va bien, bien va. Y llega el momento en el que Rigoberto abre su corazón y le muestra a ella que de verdad tú eres la flor más preciosa del campo. Y ella siente, me lo dijo, me ama, no puede ser. Entonces ella siente que se queda sin palabras. Le da suspiradera. Y después de que le da suspiradera, ¿qué hace? Agarra el teléfono. Y tiene que contarle a una gran cantidad de personas. Imagínate, ¿qué te tengo que contar? Que es muy importante que lo sepa. Pero es que estoy ocupada, pero no sé, ¿qué te tengo que contar? Si usted se encuentra con una amiga que es una gran amiga suya, me encuentra, ¿y qué hay de noticias? No, pues figúrate que ahora somos novios con Rigoberto. Pues tú no me habías dicho nada. No, pues primero hay que ver un poco cómo se van dando las cosas. Eso no convence mucho. Entonces, hay 3 síntomas del encuentro. Un síntoma es una certeza de ser profundamente perdonado y amado. Otro síntoma es me quedo sin palabras, pero al mismo tiempo, tercer síntoma es tengo que contarlo. Si eso le ha sucedido a usted, podemos hablar de un encuentro con la misericordia. Pero recuerde
que es encuentro con la misericordia por un lado, pero por el otro lado es guerra a muerte al pecado. No le quite ninguna de las dos cosas. Tiene que haber guerra a muerte al pecado y tiene que haber encuentro con el Dios compasivo y misericordioso. Si usted dice que se encontró con la misericordia, viva la misericordia, estamos en el tiempo de la misericordia, aleluya la misericordia, pero yo no le veo guerra al pecado, posiblemente usted está engañándose, posiblemente usted sigue en el círculo de la falsa conversión, más conocido como el círculo del libro de los jueces. Si usted está en la guerra al pecado, pero yo no le veo experiencia de encuentro y experiencia de la dulzura de la misericordia, hombre, me da desconfianza, seamos sinceros, da desconfianza. ¿Por qué da desconfianza? Porque probablemente usted está luchando con sus solas fuerzas. Y el pecado es un monstruo, es una bestia que no la va a vencer usted. El que ha vencido a la bestia, a la serpiente antigua y Satanás, se llama Jesucristo. Entonces, si no hay verdadero encuentro con Cristo, seguramente no hay verdadera victoria. No hay verdadera victoria. Entonces, ¿cuáles son las señales de la primera etapa? Que la persona ha visto con horror para dónde iría su vida sin Cristo y en el pecado. Esa persona entonces se ha dado cuenta, o el pecado o yo, y le declara guerra a muerte al pecado. Eso por una parte, pero por otra parte, esta persona, ¿qué le pasa a esta persona? Esta persona se ha encontrado con la misericordia de Dios, con el amor compasivo de Dios manifiesto en la sangre preciosa de Cristo. Y esta persona, ¿cómo se sabe que se ha encontrado con eso? Porque ha tenido una experiencia profunda, dulce, irreversible, de ser perdonado y de ser amado. ¿Y qué más tiene esa persona? Llegó el momento en el que se quedó sin palabras. Si usted no se ha quedado sin palabras, hombre, no le voy a decir que su experiencia es falsa, no le voy a decir que su conversión es falsa, pero usted tampoco me diga que ese es su temperamento. No es que mi temperamento es así un poco seco. La comparación que les voy a decir es del Papa Francisco, pero lo han dicho también otros predicadores. Y cuando usted está en ese partido de béisbol, si es que le gusta el béisbol, si usted está en ese partido de fútbol, si es que le gusta el fútbol, y usted está ahí y estamos 2-2 en la gran final. Minuto, atención señoras y señores, minuto 87. Minuto 87. Avanza, avanza por la izquierda, dispara, centra, se levanta. ¡Gol, gol, gol, gol! Y es el equipo suyo. En ese momento, ¿usted qué hace? En ese momento... En ese momento, usted le comenta a su esposa que está sentada al lado, le comenta, creo que este gol deja asegurada la victoria. ¿Esa es su reacción? Entonces eso es lo que nos dice el Papa Francisco. La parte emocional es esencial también. Lo que pasa es que uno no puede quedarse solo en la parte emocional, que es lo que vamos a ver en la siguiente charla. Uno no puede fiarse solo de la parte emocional. La parte emocional es importante. Es que esto se parece mucho al noviazgo. Y se parece mucho al noviazgo porque es que Dios nos ama con un amor que es el amor del esposo. Él es esposo del alma humana y Él es el esposo de la iglesia. Entonces, por eso son tan abundantes las comparaciones con el amor humano. ¿Usted qué sintió en ese primer beso? ¿Qué sintió en ese primer beso? Hombre, yo lo que sentí, así siendo franca, verdaderamente franca, lo que sentí fue, ha debido afeitarse mejor.
Entonces, dése cuenta. Las emociones son importantes. No las vamos a idolatrar, pero las emociones son importantes. Y la primera etapa, que es donde usted se resuelve a limpiar su vida, por eso se llama vía purgativa, usted se resuelve a limpiar su vida, salir del pecado, tiene dos emociones importantes. Una emoción es temor. ¿Para dónde va mi vida? ¿Qué estoy haciendo? Por Dios, ¿qué estoy haciendo? ¿Yo para dónde voy? Y por lo tanto, guerra a muerte al pecado. Por otro lado, dulzura de amor. ¿Qué se nota? Se nota en lo que ya dijimos, ¿no? Sensación de ser perdonado, el quedarse sin palabras y ¿qué dijimos? Y la necesidad de contarlo. La necesidad de contarlo. Yo estoy seguro que una noticia realmente triste o una noticia realmente buena, usted siempre la comparte, siempre. Usted tiene que contársela a alguien. Además hay un refrán muy bonito que dice que la tristeza compartida es media tristeza y la alegría compartida es doble alegría. Bonito pensamiento. Si no lo sabía, entonces escríbalo. La tristeza compartida es media tristeza, la alegría compartida es doble alegría. Entonces usted saca por allá su mano de la cobija esa y escribe allá su frase. La tristeza compartida es media, ¿cómo es? Media tristeza. La alegría compartida es doble alegría. Si usted ha tenido una experiencia fuerte del amor de Dios, fuerte, de su misericordia, de su perdón, de su paciencia, de su ternura, de su grandeza, de su majestad, y a la vez usted le tiene clara la guerra al pecado, bien, hermano, bien, muy bien. Va bien en esa primera etapa, pero atención, son 3 etapas. Entonces tenemos que hablar después de la segunda vía, que es la vía iluminativa, en la cual nos vamos a dar cuenta que aunque las emociones son importantes, tampoco podemos depender únicamente de las emociones. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.